Queridos hermanos de la comunidad Jesús y María Restauró mi familia, hoy queremos, en este mes de la Biblia, queremos reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. Vamos a ver un poquito revisando la historia. Conviene en este tiempo entrar en la Palabra de Dios. Empezaremos diciendo que la palabra Biblia, como se conoce comúnmente, es el conjunto de libros, porque la Biblia son como libritos pequeños que están ahí, como una biblioteca comprimida. Ahí está. Viene de la palabra biblos, libritos, libros. Estos libros también se conocen como palabra de Dios o Sagradas Escrituras. ¿Qué contiene la voluntad de Dios? Algunos autores lo llaman así como la carta de Dios para nosotros, la iglesia, o para el pueblo elegido. La iglesia es como la esposa que recibe la carta de amor, es una carta de amor de Dios para nosotros. Revisaremos un poquito su historia, así brevemente. A lo largo de los años Dios eligió un pueblo y le fue revelando, se fue manifestando, fue dando a conocer su voluntad, el camino para ser felices, el camino de vida. Y se fue a lo largo de más de 1500 años, fue revelándose a los profetas, dice, a los patriarcas, se fue revelando al pueblo elegido, su palabra, y toda esa experiencia esa experiencia de Dios se fue recopilando. Antes de Cristo, ya el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, fue recogiendo la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los que escribieron las Sagradas Escrituras? Aquí hay que tener presente una palabra muy conocida, la inspiración. Dios inspiró a los hagiógrafos. ¿Quiénes son los hagiógrafos? Pues estos hombres santos, que pueden ser profetas, que pueden ser los santos, que pueden ser los que Dios ha elegido, y a ellos, bajo la inspiración divina, les fue moviendo a escribir solo y aquello que Dios quería. Tenemos dos partes: la Biblia, o la Palabra de Dios, o las Sagradas Escrituras. Es un compendio de libros, como habíamos dicho, 46 que corresponden al Antiguo Testamento y 27 que corresponden al Nuevo Testamento. 27 libros del Nuevo Testamento, 46. En total, 73 libros que hacen los libros de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Antes de Cristo se escribieron el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento porque es antigua alianza, o la primera alianza, podríamos decir, más que antiguo, no como lo que ya pasó de moda, sino como lo primero, lo que hay primerito, para poder entender. Ahora a veces estos términos nos van adquiriendo una connotación que muchas veces es negativa, ¿no? Incluso hasta despreciativa. Tú eres del antiguo, no, tú eres antiguo, entonces como que ya no sirve. No es así. Antiguo Testamento significa lo primero, la primera alianza, la primera revelación. Dios se va manifestando y se va manifestando de manera progresiva. Antes de Cristo, Antiguo Testamento; después con Cristo, y después de Cristo, el Nuevo Testamento. En los primeros años ya tenemos, Jesús ya utilizaba las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, la Torá que se conocía allí, y entonces los profetas que él mismo habla ya se tenían, ya habían a lo largo de los años anteriores a Jesús. Pues él recuerda en ese texto bíblico donde Jesús fue a la sinagoga y cogió el rollo del profeta Isaías. Él lee esa versión de las Escrituras. Para el año
382, con el Papa San Dámaso I, se reúnen todos estos libros que estaban dispersos y se habla ya de la canonicidad, de un canon. Se reúnen todos los textos, hablamos del año 382, Papa San Dámaso, y se reúne el Antiguo Testamento y todos los libros, las cartas del Nuevo Testamento, los evangelios, los 4 evangelios y las cartas que estaban dispersos, porque Jesús no escribió. El mensaje que se transmitía era un mensaje hablado, la evangelización. Los primeros cristianos anunciaban el evangelio, iban llevando, transmitiendo. Se llama la sagrada tradición, iban transmitiendo a sus oyentes, haciendo discípulos y así. Pero a lo largo del tiempo ya fue avanzando y obviamente corría el riesgo de desvirtuarse este mensaje. Por eso que era importante guardar esa revelación para que no se perdiera. Entonces la Iglesia, que es fundamental porque Jesucristo fundó la Iglesia, aquí hay un peligro grande que he de advertir, sobre todo el protestantismo, esta rama del protestantismo, donde solamente se ve la Escritura como máxima autoridad. Y sin embargo, hay que recordar que Jesucristo dejó la Iglesia. Antes que la Escritura está la Iglesia, antes que la Biblia, porque es la Iglesia que ha sido fundada. Y la Iglesia es la que, viendo la necesidad, inspirada por Dios, como habíamos dicho, el Papa reúne todos estos libros que habían sido inspirados y va discerniendo para que queden, obviamente, estos 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento. Fue a estas comunidades donde se guardaban estos escritos del apóstol, de los apóstoles. Fue a Tesalónica, fue a Galacia, a Corinto, a Roma, y entonces trayendo todos esos escritos, pues se pusieron aquí y se hizo un compendio de todo esto, y ahí, a partir de ahí, tenemos ya todos los libros de la Sagrada Escritura, a los cuales son los que contamos ahora. Lamentablemente, a lo largo de los años también, hablábamos del protestantismo, han ido sacando algunos libros que no les convienen, libros que hablan sobre todo del Antiguo Testamento, que hablan de las profecías, que hablan como una fotografía de lo que va a tener Jesucristo. Obviamente, a algunos no les convenía. Ya en el tiempo de los judíos, hablamos por el año, en el tiempo de Cristo, por el año 90, después de la muerte de Jesús, ya los judíos empezaron a hacer también su canon, es decir, el número de sus libros en la Biblia, y empezaron a descartar algunos libros que no les convenía que salieran. Por eso ellos tienen menos libros. Y el protestantismo justamente ha quitado. La palabra de Dios dice: hay del que le quite o le aumente a las Sagradas Escrituras, le aumente o le quite. Obviamente, pues ellos le quitaron 7 libros. Por eso ellos tienen menos libros en la Biblia. Entonces, para el año más o menos 90, 95, ya empezaron a hacer eso. Nosotros conservamos los mismos textos que Jesús utilizaba. Son los textos llamado el Código de Alejandría. Entonces, esos son los textos que se siguen utilizando. Y a lo largo, pues, del tiempo ha ido avanzando la Sagrada Escritura. Con la llegada del protestantismo ya se ha ido, lamentablemente, y otras sectas se han ido manipulando las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la importancia en este tiempo que nosotros, sobre todo ahora que estamos en este mes de la Biblia, cuál es la importancia que tiene para nosotros la Escritura? Pues habíamos dicho que la palabra de Dios, que la Escritura es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, es la revelación de Dios, es el camino por el cual quiere el Señor. La palabra de Dios es el camino para llegar al cielo.
Ella nos habla cómo llegar al cielo. Dice San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Dios, dice. Entonces, nosotros no queremos obviamente desconocer a Dios, queremos conocer, justamente por eso estamos. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Entonces, la palabra de Dios que nos ha transmitido la Iglesia nos ayuda. Estamos en un tiempo muy difícil, muy desorientado. Hay mucho relativismo, esta palabra que lo han utilizado mucho, sobre todo el Papa Benedicto XVI, este relativismo como una imposición donde no se habla de verdad, sino de las opiniones se convierten en verdades. Necesitamos que la palabra de Dios sea el sendero, la luz, dice, luz que nos guíe en este camino. Entonces hay mucha confusión, pues la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces conviene que nosotros retornemos a la palabra de Dios. Y yo aquí tengo que hacer alguna observación, porque ciertamente que ahora con la tecnología y con el uso de las redes y todo este boom, muchas veces se pierde tiempo en nada. Hay gente que horas. Y ahora pues, tú puedes calcular cuánto tiempo pasaste en WhatsApp, cuánto tiempo pasaste en YouTube, cuánto tiempo pasaste en ese aplicativo, se puede ahora saber. Y entonces, ¿y cuánto tiempo pasamos en la escritura? Lamentablemente algunos se van a morir. Tengo que observar que no han leído las escrituras, no han leído la palabra de Dios. Por eso no sabemos y entonces se dejan llevar por doctrinas falsas o por doctrinas erradas o herejías, como se hablaba antiguamente, y entonces la gente va detrás, viene por ahí cualquier persona que hace algún milagro, que habla bonito o que coge la palabra a su manera, la interpreta a su manera y van siguiéndola. Por eso conocer la palabra conforme nos ha sido transmitida, y gracias a Dios la Iglesia ha sido esta guardiana que nos ha ido transmitiendo en toda su integridad, en toda su riqueza, y gracias a Dios nosotros como católicos tenemos ese orgullo de tener las Escrituras en toda su riqueza, en toda su magnificencia. Entonces, por eso es útil para nosotros, para la enseñanza, porque al final las Escrituras nos hablan de Jesucristo, que es la palabra hecha carne. En el Antiguo Testamento, si queremos resumir así la palabra de Dios, como en la Trinidad. El Antiguo Testamento nos habla del Padre y todo lo que el Padre nos ha prometido, y nosotros como su Hijo, y nos promete al Hijo, y nos promete el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento los 4 evangelios hablan del Hijo y de todas las enseñanzas y toda la voluntad que el Hijo quiere para nosotros, y Él quiere que también nosotros seamos sus hijos mediante el bautismo, y ya luego de los Hechos de los Apóstoles para adelante del Espíritu Santo. Qué maravilloso cómo la palabra de Dios nos va enseñando que Él es la palabra, Él, Dios que se hace carne, pero sin embargo que habita entre nosotros, pero algunos la rechazan. Aún hay un rechazo, lamentablemente, a la palabra de Dios, aunque sigue diciendo que la palabra de Dios es viva, eficaz y es más penetrante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne pensamientos y las intenciones profundas del corazón. Por eso que esta palabra, cuando es acogida, realmente da mucho fruto. Por eso es importante. María es como el ejemplo culmen de lo que es la escucha de la palabra, ¿no? Jesús le va a decir: mi madre y mis hermanos, porque por ahí se levantó una voz diciendo: bendito los pechos
que te amamantaron y el vientre que te llevó. Y Jesús va a decirle, sí, es verdad, eso está bien, ¿no? María es la madre de Dios, pero María es madre también y fundamentalmente porque ella, esta palabra, la guarda en su corazón, no como oyente, ¿verdad? Dice el apóstol Santiago, sino que la pone en práctica. En la medida en que nosotros ponemos en práctica, empieza primero escuchando, escucha, Israel, escucha, porque obviamente no podemos poner en práctica y no podemos amar lo que no conocemos. Ahora yo creo que en este tiempo sería una bonita reflexión, ahora utilizando también la tecnología, ya terminaremos diciendo cómo podemos un poquito hacernos una estructura de tal manera que apresurándonos en nuestra vida, a algunos nos queda poco tiempo de vivir, pues apresurándonos, empecemos ya con la palabra de Dios para que, mira, que son 73 libros, entonces tendremos que irlo leyendo, de pronto no nos va a dar el tiempo, aunque algunos libros son cortitos, ¿no? Algunos son de una paginita, una cosa así, son pequeñitos, pero otros sí son un poquito más extensos, ¿no? Y sin embargo, pues apresurémonos para que conozcamos la palabra de Dios, la guardemos en nuestro corazón, en el sentido, la acojamos, la hagamos nuestra y luego, pues obviamente la pongamos en práctica, ¿no? La deseemos, dice el apóstol San Pedro, como los niños de la leche. Cuando uno nace y nuestra mamá inmediatamente nos alimenta con esa leche, ¿no? Y la palabra de Dios también nos dice que es como esta leche que desean los niños para que se nutran y crezcan como salvación, para que nos penetre en nosotros hasta lo más profundo, hasta nuestra salvación. Dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a empezar haciéndonos un itinerario. Yo creo que tenemos que tener un horario fijo, primero, ¿no? Porque si no, vamos a andar desorientados. Pues cada uno puede elegir el mejor horario. De preferencia que sea por la mañana o al mediodía, porque en la noche también puede ser, obviamente, pero cuando las personas trabajan, están cansadas, ya llegan en la noche y obviamente resulta que cuando uno va a coger las escrituras, pues vienen las tentaciones, el sueño, las distracciones y si tienes ahí el móvil o el teléfono, pues inmediatamente te llama la comadre y empiezan ahí ya cuando termina ya son la medianoche y ya no te dan muchas ganas de leer las escrituras, sino que más bien ya te da sueño. Entonces por eso de preferencia es al levantarnos, dice en el libro del Deuteronomio, grábate la ley, grábatelo, ¿no? Al acostarte y a levantarte, al acostarte y a levantarte en todo momento. Yo creo que al levantarnos sería un momento especial para coger las escrituras. En la mañana, unos 10 minutos, vayamos empezando. Obviamente no mucho, porque igual que todas las actividades hay que llevarlas de manera progresiva, de manera pedagógica. No vayas a pretender leerte 5 horas y al día siguiente te da un submenaz, te da un derrame y al día siguiente ya no vas a querer, ¿no? Como aquellos que van a hacer de pronto el gimnasio y ese día se emocionaron, hicieron sentadillas, hicieron planchas, hicieron todo y termina pues ahí muerto, molido y al día siguiente pues ya dejaste la rutina. No se trata de progresivamente nosotros vayamos también empezando en este itinerario, en el seguimiento de la palabra de Dios. Podemos empezar unos 10 minutos, vas así aumentando cada día más. Podemos empezar también, por ejemplo, sugerencias con la lectura de la liturgia diaria que la Iglesia nos presenta. El calendario litúrgico ahora la tecnología inmediatamente nos ayuda. Aprovechemos la tecnología, no la vamos a demonizar. Obviamente se puede utilizar mal, eso ya cada uno depende de cada persona que utilice la tecnología para su propio provecho o también le puede servir
para su perdición. Aprovechémoslo nosotros, la tecnología. Allí es tan fácil, si alguien no tiene su calendario litúrgico, y pueden recurrir a ella para tener todos los días, puede empezar con la liturgia que Dios nos da. Paralelamente puede escoger, suelo sugerir que sea del Nuevo Testamento, empezando del Nuevo Testamento, si quieres una lectura continuada, o también por temas, por temáticas. Paralelamente puedes ir leyendo los salmos. Se puede, en la liturgia de las horas, los que ya están iniciados en la liturgia de las horas, sino también se puede también buscar la liturgia de las horas, que también es palabra de Dios, que implica salmos, lecturas, y eso podemos ir avanzando. Y luego, empezando por el Nuevo Testamento, para poder entender un poquito mejor, ya vas por el Antiguo Testamento, llevando paralelamente la liturgia. Yo creo que esto sería realmente un tiempo para empezar. Empecemos ya. No lo dejes para mañana. Si ahora estás viendo este video, estas palabras, ya, o sea, no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Por eso empecemos dejando que la palabra, dice la carta a los Colosenses, que habite abundantemente en ustedes. Que la palabra de Dios habite con toda su riqueza, con toda su sabiduría, entonando himnos, cánticos, inspirados para que la gracia de Dios permanezca en nuestros corazones. Por otro lado, si alguien ya quiere un poco más, ya avanzar más, porque recuerden que es un progreso, algunos obviamente, estas palabras pues es muy poco, es muy corto, porque algunos ya tienen el hábito de leer diariamente la palabra. Se puede hacer lo que es la lección divina. La lección divina es una práctica también muy conocida. Es un diálogo mediante la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Uno escucha a Dios mediante la palabra de Dios. Lo escuchas mediante las Sagradas Escrituras. Hablas con Dios. Cuando tú oras, tú le hablas. Cuando lees la palabra de Dios, el Señor te habla. Te va hablando, y va haciendo de ti, obviamente, pues la palabra de Dios tiene el poder de transformar a la persona que lo recibe. La palabra de Dios es un poder transformante, renueva, como dice, es como un martillo que destruye en nosotros el hombre viejo y crea en nosotros una criatura nueva. Es una lámpara, es como un fuego que purifica, es como un agua viva, es como una lluvia, es como una semilla, ¿ven? En fin, son distintas comparaciones. Entonces ya podemos hacer en este diálogo la lección, ya hay que hacerlo en un lugar adecuado. Obviamente hay que buscar un lugar donde no interrumpa, porque a veces están niños o a veces están personas. Esta tecnología, como les decía, puede ayudarnos o también dejas o pones algún modo, una forma para que te concentres, para que estés hablando con Dios. Entonces también pueden hacer alguna vigilia con una palabra de Dios. Entonces, o también la pueden allí en casa entronizar. Ya veremos una sencilla entronización en la casa que se puede hacer también en este mes de la palabra de Dios. Algunos ya la tienen entronizada, otros pues pueden hacerla en este tiempo. A veces no ha pasado eso, resulta que pues lo han colocado por allí en algún lugar, pero se puede hacer de manera más formal, entronizando la palabra de Dios en casa, allí en ese lugarcito, que es un lugar para encontrarse con Dios. Ahí lo puedes hacer. Acuérdate lo que dice la misma palabra de Dios. Dice que cuando entres a tu cuarto, entra a tus aposentos y allí, en la tranquilidad, cerrando las puertas, es decir, cuidando que el ambiente sea un ambiente adecuado para que puedas dialogar con Dios
y no te distraigas. Los enemigos del alma están siempre dispuestos a robarnos la palabra de Dios. Acuérdate la parábola de la semilla, que una parte cae en el camino y vienen las aves, que hacen presente los demonios, el demonio, que es el enemigo del alma, viene y te la roba. También la carne, es decir, las distracciones y las preocupaciones de la vida, pues a veces nos roban esta palabra de Dios. Cuidémonos, acuérdate que nuestra lucha no solamente es contra la carne y la sangre, sino con el demonio, sus espíritus de más allá, y la mundaneidad que acecha para robarnos esta palabra de Dios, que lamentablemente a veces, pues bueno, como todavía no hemos iniciado, o algunos que han iniciado están recién, y es más fácil destruir o arrancar una plantita cuando está pequeñita que cuando está crecida. Y lamentablemente a veces, como recién está nuestro corazón está pequeñito, recién iniciándose, y a veces pues como una lámpara que está medio que mortecina, que se quiere apagar, viene un soplo fuerte y nos la apaga, y ahí se le quita todas las ganas de continuar. Hay muchos hermanos que han llegado y con mucho entusiasmo, y luego ahora ya lo ves, pues ya dejaron, ¿no? Entonces es un peligro siempre. Por eso la perseverancia en la palabra de Dios nos fortalecerá para que perseveremos hasta el final, que es lo que Dios nos va dando, porque mediante también la palabra nos va a llevar a un conocimiento, a vivir mejor los sacramentos, ¿no? La palabra de Dios, de donde tenemos a defendernos también. Hay ahora muchas doctrinas o muchas herejías que obviamente que son antiguas, pero que vienen ahí renovadas y se presentan de otra manera, pero al final pues ya sabemos que es el mismo engaño de Satanás, que también por medio de la palabra. Acuérdense que Jesús fue tentado con la palabra. El demonio le trae la palabra interpretada a su manera. Por eso hay que tener mucho cuidado para no irnos por nuestros criterios humanos. Toda palabra inspirada por Dios es útil y hay que leerla, pero teniendo al alcance siempre que la Iglesia nos va a ir guiando para no desvirtuarnos. Muchas sectas han aparecido justamente por ahí, por alguno que se crea iluminado, y por ahí de pronto tener cuidado aquí. Quiero advertirlo porque también el demonio se vale de la palabra para engañar. De hecho, las sectas van a tu casa no diciéndote, oye, vengo de parte del demonio, sino bien, aquí que traigo, hermanito, la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice esto, y entonces ya la interpretan y te cortan y te sacan un texto del contexto y un pretexto para sacarte de la iglesia. Muchos han caído, y una vez que están en la mentira es muy difícil, porque la cerrazón del corazón, lamentablemente, pues atrapado por el engaño del demonio, pues tantos hermanos nuestros que conocemos que ya están caminando en sectas o en grupos por ahí fuera de la iglesia, abandonando la iglesia y valiéndose de la escritura, porque una vez que pierden la escritura, pierden los libros completos, pierden el amor a la iglesia, pierden al Papa, pierden a Jesucristo, pierden los sacramentos, pierden a la Virgen María, pierden la Eucaristía, pierden el perdón de sus pecados. Al final solamente se quedan con la vaciedad y con la cáscara, con el nombre de Jesús, dicen en el nombre de Jesús, y al final pues no todo el que diga Señor, Señor o invoque el nombre se salvará, sino el que cumple la integridad de la palabra de Dios, que está obviamente en esta iglesia que Jesucristo ha fundado, donde están todos los medios para la salvación. Y pues la palabra de Dios nos lo va recordando siempre. El Espíritu Santo, que es el Espíritu que ha inspirado la palabra de Dios para que sea y que no tenga error, pues ese mismo Espíritu invocaremos cuando cojamos la palabra de Dios. Vamos a invocar a ese mismo Espíritu que inspiró la palabra, ese mismo Espíritu que nos ilumine nuestra inteligencia, que mueva nuestra voluntad para que podamos poner en obra lo que Dios nos va manifestando mediante las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, pues en este mes vayamos a empezar. Los que ya están
continuando, pues fortalezcanse y difúndanla. Los que todavía no, empiecen pidiendo a Dios la gracia de Dios y sobre todo la perseverancia. Sé que no es fácil, hermanos, lo que les estoy diciendo, y sin embargo, pues si no empezamos, tampoco vamos a avanzar y vamos a crecer. Entonces, es una bonita oportunidad en este mes, de pronto nunca te lo has planteado, pero ahora es oportuno. Los tiempos son perfectos, los tiempos de Dios, y ahora es el tiempo perfecto en este mes de la Biblia, y pidiéndole también, en mes de San Miguel Arcángel, que el príncipe de la milicia celestial nos ayude a librar estos combates y tener la palabra como una espada, como una coraza, como un escudo que nos libre de toda la sencillez. Así que, hermanos, les invito a leer la palabra de Dios. En este mes de la Biblia podemos entronizar la Biblia en nuestra casa de una manera sencilla, mostraré de una manera muy práctica, se puede hacer. Si hay la presencia de un ministro sería estupendo, pero si no, en casa, el padre de familia o el que está llevando en la casa, el que lleva la responsabilidad puede hacerlo, se trae desde la puerta de la casa la Biblia en una procesión, llevando la Biblia, y juntos con la familia se puede hacer un canto referido a la palabra, tu palabra me da vida, algún otro canto así, muy, muy sencillo, ahí con toda la familia, los miembros, tratar de reunir la mayor cantidad, porque esto sirve también para evangelizar, es una manera muy sencilla de evangelizar, una manera muy asequible a todos. Hay que buscar un lugar adecuado, podemos poner un altarcito, una cruz, allí una imagen de la Virgen María. En ese lugar adecuado, previamente ya se ha elegido, se lleva allí. En ese momento se hace una oración pidiéndole a Dios que sea Él, que su palabra venga a habitar entre nosotros. Podemos hacer allí una oración, puedes elegir alguna oración bonita con toda la familia y luego se lee la palabra de Dios. Podemos leer esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, voy a leerla, segunda de Timoteo 3, del 10 al 11 y del 14, por ejemplo, al 17, ¿no? Traen en procesional la Sagrada Escritura, la que vas a poner, para que te recuerde por la presencia de Dios allí, ¿no? Se pone en un lugar un poquito más altito, se troniza, para que sea la palabra la que nos vaya guiando. Tienes el sentido, que la palabra de Dios va guía nuestros corazones. Lees este texto bíblico, segunda de Timoteo 3:10. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Pero de todas me libró el Señor. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste, en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena.
En ese momento puede dar una explicación breve a este texto, animar a los integrantes, a los presentes en ese momento, anima, les dice que esta palabra de Dios pues nos acompañará, nos fortalecerá porque es viva y eficaz. La palabra de Dios no es letra muerta, no es el papel, sino es vida, es el mismo Jesucristo que se hace presente por medio de nosotros. Dicho alguna explicación breve, concisa, muy clara, animando a los presentes a leer la palabra de Dios y a ponerla en práctica, obviamente. Luego puede hacer alguna petición. Vamos a pedir para que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario, para que nuestras familias busquen cada día más la palabra de Dios, para que pongamos en práctica la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos fortalezca frente a tantas dificultades. Te lo roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, concretamente por esta familia, la familia Jesús y María restaura mi familia, para que sea la palabra de Dios como una estrella que les vaya guiando, como una luz en sus pasos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Una vez que hemos hecho, terminamos ahí con el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Hacemos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Hay una oración muy bonita también sobre toda la familia. Oremos, que si es un ministro, obviamente, si no, ya vamos juntos, hacemos la oración. Señor Padre, Jesucristo, tu Hijo, mira con bondad a esta familia reunida aquí en tu nombre, que desea acercarse a ti, escuchando tu voz mediante la Biblia. Enséñanos, Padre, con tu palabra. Queremos ser tus discípulos, caminar junto a Jesús, aprender a vivir como verdaderos hijos tuyos. Danos esa fuerza, Señor. Anímanos a caminar. Tu palabra es la fuente viva, acércanos a ella. Señor, queremos que esta familia sea un templo donde resuene tu palabra y nuestros corazones sean el lugar donde ella germine, que la llevemos a la vida y la expresemos en el amor que nos tengamos unos a los otros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces, en ese momento, también pedimos que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos acompañe mediante esta oración, esta u otra oración, la Ave María, que lo conocemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego se hace la oración final y se da la bendición. Yo les doy a ustedes la bendición. Los que van a entronizar la palabra de Dios allí pueden poner también una velita, con mucho cuidado obviamente. La encienden cuando van a estar cerquita leyendo las escrituras o haciendo la lección divina, es decir, este diálogo con Dios. Esta palabra, la Biblia no se pone como adorno, por cierto. Hay que ponerla, no es un adorno, se pone para que nos recuerden y podemos ir todos los días buscando allí el alimento de vida. Se pone una velita, los que pueden poner una velita ahora, si acaso no es natural, puede también ser una velita ahora electrónica. Hay que tener de todas maneras mucho cuidado y hay que prever cualquier incidente. Y se coloca ahí y pues hacemos otro canto. Un canto y ya una breve entronización a la Biblia hemos hecho ahí y todos podemos alegrarnos. El Señor les acompañe siempre y que nuestra Madre, la Virgen Santísima, que dejó que la palabra de Dios fecunde su corazón para que dé fruto también en nuestros corazones. Un feliz día de la Biblia, un feliz mes de la Biblia, vayamos a anunciar. Y qué bonito regalo también, como sugerencia, regalar Biblias en este mes, sobre todo los que están de cumpleaños. Ya tengo un regalo, ya sé que le voy a regalar una buena Biblia como
regalo, ¿no? Para que pueda tenerlo, ¿no? Es la mejor, una herencia que podemos dejar. Voy a darles la bendición para que todos los que participan de este video pues, puedan recibir de Dios las gracias necesarias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso que nos ha revelado su voluntad mediante las Escrituras, derrame sobre cada uno de sus corazones, aquellos que están sedientos, hambrientos de Dios, derrame este espíritu de la palabra, el Espíritu Santo, para que fortalecidos por este mismo espíritu, cada día crezca el deseo de conocer la palabra de Dios, cada día les vaya transformando y haciendo criatura nueva, que se vaya gestando igual que en el vientre de María, se vaya gestando el hombre nuevo, la criatura nueva. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda del Hijo y del Espíritu Santo y les acompañe en esta tarea y en este proyecto de conocer a Dios mediante las Escrituras. Que el amor de Jesucristo y la protección maternal de María los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Que Dios les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús y María, restaura mi familia.